Medellín, 1809, el desastre que marcó la guerra. A cosa de las 2 mandó el general formar nuestra línea de batalla, y seguidamente me previno, mandase atacar marchando todos de frente. No puede darse una idea del valor y entusiasmo con que atacaron, clamando todas las tropas al rey Fernando VII y al señor Cuesta. ¿Crea usted que se me caían las lágrimas de gozo al ver el brillo de nuestra gente, despreciando el gran destrozo que hacía en ella la artillería enemiga? Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola a todos, amantes de la historia, esto es Bellum Artis. Hoy viajamos de nuevo a la guerra contra el francés, la guerra de independencia española, para comenzar una saga sobre batallas de nuestra guerra de independencia. Para ello contamos con la ayuda de David Canorea. Hola David, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Fran? ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos preparados para la cabalgada, para ver a las tropas españolas luchando contra el francés y también, por desgracia, el desastre de esta batalla, que marcó un antes y un después en el comienzo de la guerra, ¿no? Sí, así es. Y sí, vamos a andar bastante y vamos a cabalgar bastante, porque además vamos a quitar muchos tópicos también sobre esta batalla y aprovechando un poco también sobre la guerra de la independencia. Bueno, invito a la gente a ver los programas anteriores de David Canorea, ponéis David Canorea Bellum Artis, pero también a buscar la serie Guerra al francés con Arsenio, que está unificado en un solo programa, más de 24 horas de guerra de independencia. Y aunque no lo creáis, hay gente que ya vio 2 veces la serie entera. Pues David, vamos a Medellín, 1809. Sí, vamos a ir a... Hicimos ya uno de la batalla ahí en Burgos, ¿no? En 1808. Estuvimos en Gamonal y hemos hecho también Espinosa de los Monteros, también estuvimos viendo. Y luego también en el programa anterior, que estaba enfocado al ejército de Asturias, de 1808, en el que vimos un poquito también de la campaña del Ebro, del ejército de la izquierda, y también estuvimos viendo algo de Espinosa de los Monteros y los combates que tuvo este ejército de Asturias, muy pequeñito, pero que estuvo dando bastante caña en noviembre y diciembre de 1808. Y además, este programa de Medellín va a estar muy relacionado, sobre todo con Gamonal, al menos en el principio. Pues vamos a viajar en la historia a buscar la batalla de Medellín. La batalla de Medellín, muy bien. Nuestros amigos y amantes de la historia de América pensarán que es Medellín en Colombia, no, Medellín en España. Medellín, España. Muy bien. Bueno, pues para empezar, lo primero, vamos a retrasarnos un poquito hacia noviembre de 1808, precisamente para recordar esas batallas que hubo el 10 y el 11 de noviembre, Espinosa de los Monteros, el 10 de noviembre en el que en Burgos está el ejército de Extremadura, aunque también había un par de regimientos del ejército del ejército de Galicia y otros 2 de Castilla, que junto a tropas del ejército de Extremadura, que eso no se habla, se retiraron hacia León. El ejército de Extremadura que iba hacia Burgos, eran unos 12.000 hombres. Bueno, pues parte de estas tropas se retiran también hacia León, con lo cual, aparte de las bajas que hubiera, ya vamos restando gente. Y luego, aparte, muy importante también, el 23 de noviembre, que es la batalla de Tudela, en el que el ejército del centro se va a retirar hacia Cuenca y lo que era el ejército de reserva de Palafox se va a refugiar en Zaragoza. El ejército de Extremadura se va a retirar después de la batalla, va a tener bastantes bajas, más las dispersiones que siempre hay, hacia Segovia. De estos 12.000 y pico hombres que tenía el ejército, en Segovia se van a reunir unos 6.000, 7.000 hombres, más o menos, aunque luego también se le van a incorporar algunas tropas, la parte de las tropas de lo que era la división volante
del ejército de la izquierda, que eran entre infantería, caballería, artillería, creo recordar que no llegaban a los 2.000 hombres. Parte de esas tropas se van a incorporar también a este ejército que se retira hacia Segovia. Bien, luego hay que recordar, muy importante porque va a estar todo relacionado, la ofensiva que hace Napoleón con ese objetivo principal que tiene una vez que ha derrotado a los 3 ejércitos principales que tenía en el Ebro, el de izquierda, Extremadura del centro, y el de la reserva de Palafox, que se ha refugiado en Zaragoza, avanza hacia Madrid, que es uno de sus objetivos principales, que bueno, de esto además ya lo ha explicado bastante bien Arsenio. El 30 de noviembre va a caer, va a ocupar Somosierra, que es el puerto en el que deja libre ya el paso hacia Madrid, y el ejército de Extremadura, que había estado al mando de Belvedere, pasa a estar ahora al mando del comandante José Heredia, que ha sido mandado hacia Segovia por parte de la Junta Central para que tome el mando. Ahí, inmediatamente, teniendo conocimiento de lo que está ocurriendo en Somosierra, van directamente para intentar llegar a Madrid. Cuando llegan a Madrid, el 4 de diciembre, automáticamente ya lo que es la junta militar que hay se ha rendido a Napoleón, y estas tropas llegan hacia la puerta de Segovia. Y como saben que se ha rendido Madrid, con algunas de las tropas que habían estado defendiendo Madrid, se retiran hacia Talavera. Previamente ya había habido una serie de columnas que al pasar por Boadilla del Monte se habían separado de esta columna principal que va hacia Madrid y ya se dirigen también hacia Segovia. Con lo cual, cuando llegan a Talavera, va a haber una serie, pues lo típico que ocurre sobre todo al principio de la guerra, de mucha anarquía entre las tropas, sobre todo, más que entre las tropas, sobre todo era entre los reclutas y gente de nueva leva, en el que había de todo, había mucho desconformismo, y entonces era una situación muy complicada en el que la disciplina pues solía brillar bastante por su ausencia. Entonces, Benito San Juan, que era el general que había estado defendiendo Somosierra, que se había retirado con esas tropas hacia Talavera, es asesinado por un grupo de estos exaltados. José Gayuzo, que había sido el primer general al mando del ejército de Extremadura cuando sale desde Badajoz a finales del mes de octubre hacia Madrid, y luego de Madrid ya subió hacia Burgos, había sido depuesto del mando al llegar a Madrid. Se dice que en Madrid había sido depuesto, estamos hablando a finales de octubre, antes de partir hacia Burgos, que había sido depuesto porque se quejaba de la falta de vestuario y de material para su ejército. Uh-huh. Particularmente, yo no he encontrado todavía ningún documento real. Yo cuando hablo de documentos no hablo de los libros de historia que se hayan... Sí, una fuente primaria, digamos. No he visto ninguna fuente primaria que diga que se le destituye por ese motivo y se le da el empleo al conde de Belvedere, que es el que está al mando del ejército en Burgos. Es más, siempre en estos mismos libros de historia se dice que a José Heredia se le da el mando
del ejército de Extremadura después de la batalla de Burgos. Bueno, pues yo he encontrado unos documentos en los que incluso antes de que el ejército de Extremadura, viniendo desde Badajoz, camino de Burgos, al llegar a Madrid, creo recordar que era, no sé si es el 20 o el 25 de octubre, ya se le había dado el mando a José Heredia para que ocupara el mando del ejército de Extremadura, que él era comandante de Mallorca. Entonces, José Heredia estaba viniendo hacia Madrid para hacer, se supone que una vez que le iban a dar el mando del ejército, o sea, ya se había dado el mando del ejército a finales de octubre, no es ya en noviembre después de la derrota. Entonces, y aparte, cuando se dice, es que se le retira el mando porque se quejaba, pero sí que se quejaban todos los generales, tendrían que haber retirado del mando a todos los generales porque todos se quejaban. Y es más, a finales que eso también lo he encontrado, además lo encontré hace poco, se dio una partida de dinero a José Gayuzo, está dirigido a José Gayuzo para el aprovisionamiento de tropas para el ejército de Extremadura. No sé qué es lo que pasaría realmente, si por algún motivo se prefirió que se quedase en Madrid, si estaba enfermo, ¿qué ocurrió? No he encontrado ningún dato objetivo sobre el tema, con lo cual lo dejamos en el aire. En fin, el caso es que el 7 de diciembre, al mismo tiempo que San Juan es asesinado en Talavera, la Junta Central, que desde Madrid ha huido para evitar caer en manos de Napoleón y seguir con el gobierno, el gobierno patriota y continuar la guerra contra Napoleón, se había retirado precisamente hacia Talavera y de Talavera tenía el objetivo de llegar a Mérida y de Mérida continuar hasta Sevilla. Entonces, al ejército de Extremadura, que es el ejército que como tal, con la reunión de otros contingentes, está ahora mismo en Talavera, se le devuelve el mando a José Gayuzo. Y José Gayuzo lo que hace es retirarse hacia la orilla izquierda del Tajo, por Oropesa, hacia el puente de Almaraz. Y allí toma como objetivo la defensa, o sea, para proteger lo que es la orilla izquierda y proteger todo lo que sería el sur de España en ese sector, porque en Cuenca se ha refugiado el ejército del centro. Entonces, fija como objetivo la defensa de los principales puentes del Tajo, que son el arzobispo, el del conde y el de Almaraz, que aquí en esta diapositiva, a ver si lo puedes, perdón, si ahí va, en grande. Un poquito, se ve un poquito mejor para que la gente se sitúe. Viendo dónde está Talavera, que lo vemos ahí Bueno, este Almaraz es la central nuclear, ¿no? Actual, para que la gente se efectivamente, en donde está la central nuclear está este puente. Almaraz, lo que es el pueblo de Almaraz, está más al norte. Y entonces, cerca ya está el puente sobre el Tajo y luego está el puente del arzobispo, que está más cercano a Talavera, y en medio estaba el puente del conde. Entonces, La Salle, el cuarto cuerpo de ejército que había sido llamado por Napoleón desde Reynosa para que acudiera inmediatamente hacia Madrid. El cuarto cuerpo es uno de los que, si os acordáis de todas las operaciones del ejército de la izquierda, había estado junto con Víctor en todas las operaciones, con Víctor, con Soult, habían estado en todas las operaciones en la línea del Ebro. El mariscal Lefebvre, el mariscal del cuarto cuerpo, había sido llamado también hacia Madrid. Y se le encarga marchar hacia Talavera detrás del ejército de Extremadura.
al igual que a Víctor, que es el comandante del primer cuerpo, se le ordena marchar hacia Toledo para dominar todo ese flanco sur de Madrid y acabar con el ejército del centro. Bien, centrándonos ahora mismo en el cuarto cuerpo, inmediatamente parte hacia Talavera con las divisiones de caballería de Lasalle y Milhau, que van a ocupar Talavera el 11 de diciembre. Y el 13 de diciembre van a seguir avanzando y el 13 de diciembre ocupan el puente del Arzobispo. Y el 14 de diciembre hay un primer combate con estas tropas mandadas por Gayuzo en Navalmoral de la Mata. Con lo cual, esos planes primarios que tenía Gayuzo de defender tanto el puente del Arzobispo como el puente del Conde se vienen abajo, y entonces se tiene que concentrar su ejército en la defensa del puente de Almaraz y el puerto de Mirabete, toda la sierra de Mirabete, con lo cual está protegiendo, eso sí, lo que es el camino real que va hacia Sevilla. Realmente el puente más importante es Almaraz, porque es el que va, es el camino real desde Talavera hacia Andalucía. Bien, entonces, el general Gayuzo se va a tener que retirar se va a concentrar en esta zona. Sin embargo, va a intentar hacer una serie de operaciones con la intención de recuperar el puente del Arzobispo. Estas operaciones van a surgir en la segunda quincena de diciembre. Y entonces al brigadier Trías le envía con una pequeña fuerza de 800 hombres de infantería y unos 130 caballos hacia el puente del Arzobispo, donde hay una serie de tropas, son dragones de Milhau, en los que va a intentar recuperar el puente. Y va a haber una serie de combates el 17, el 20 y el 22 de diciembre. Sin embargo, al mismo tiempo, Lefebvre hace una ofensiva contra las tropas españolas. Con lo cual, el 24 de diciembre, el día de Navidad, el ejército, por un lado, hay una columna francesa que atraviesa el puente del Arzobispo y obliga a esta columna de Trías a retirarse. Se retiran primeramente hacia la zona del río Ibor. Luego había otra pequeña columna que estaba en un destacamento que había podido ocupar el puente del Conde, que estaba al mando de Pablo Morillo, que por entonces era un teniente, al que luego se va a convertir en uno de los generales contra Bolívar, sí. Sí. El jefe de toda la defensa de Venezuela y Colombia. Efectivamente, él era un sargento de lo que entonces se llamaban batallones de marina. El nombre de infantería de marina es posterior, entonces eran batallones de marina. Pero bueno, es lo mismo. Y luego, por otro lado, hay otra columna que la dirige el general Lasalle con su división de caballería, y va a entrar en el puente de Almaraz. Entonces, el ejército, los 5.000 hombres más o menos que tiene Gayuzo, se van a tener que retirar
hacia el sur, van hacia Badajoz. Y lo primero que sí que consigue hacer es dinamitar el parte. Lo que pasa es que nada, con lo único que consigue son hacer un par de brechas, no lo destruye completamente, que era su objetivo, pues, no quiere destruir uno de los arcos del puente, pero no lo consigue. Pero por lo menos sí hace unas brechas que van a retrasar el avance del enemigo. Bien, entonces, en esta época, si no te importa, vamos a poner aquí. Sí. Estaba buscando una foto del puente de Alcázar. Sale luego, aquí lo tienes. Vale, justo la que yo estaba descargando. Sí. Entonces, es verdad que claro, la Junta de Extremadura había ordenado defender el puente de Almaraz, que es toda la llave de Extremadura, pero también la llave del paso a Andalucía, como hemos dicho. Entonces, aquí ya vamos a hacer otro intermedio, porque en esta época es cuando Moore, el general Moore, realmente creo recordar que era en octubre, habían desembarcado tanto las tropas de Beir como Moore, Beir que desembarca el 9 de octubre en La Coruña, y por otro lado otra fuerza, la fuerza principal, había desembarcado en Lisboa, y junto con las tropas británicas, o parte de las tropas británicas que estaban en Lisboa, han estado marchando hacia Salamanca, por un lado, las que están en Portugal, y hacia León, las que venían desde La Coruña. Lo que ocurre es que cuando llegan a intervenir, Madrid ya ha caído, intentan hacer una ofensiva hacia Valladolid, creyendo que al entrar en ofensiva con el apoyo del Marqués de la Romana van a conseguir desviar tropas del ejército francés y sanear, digamos, todo ese frente del sur que hay en España, e intentar cortar las comunicaciones con Francia. Lo que pasa es que Napoleón descubre todos estos intentos precisamente que está haciendo el general Moore, y va a mandar lo que es el famoso ejército de Ney, que se va a unir con Soult para atacar a Moore y expulsarle hacia Galicia. Todo esto lo digo más que nada porque no solamente es que sean hechos que están sucediendo al mismo tiempo, sino que todo luego esto va a tener mucha importancia en el relato que vamos a ir teniendo. Bien, entonces lo que habíamos dicho, el 25 de diciembre el general Gayuzo se retira a Trujillo y continúa hasta Zalamea de la Serena. La retaguardia española va a ser alcanzada por Lasalle en Miajadas. Pero estando en Miajadas, Lasalle recibe la orden del mariscal Lefebvre de retirarse. ¿Por qué le recibe esa orden de que tiene que retirarse? Porque en los planes que tiene Napoleón ha ordenado a Lefebvre estar preparado para avanzar bien sea hacia Salamanca o bien sea hacia Madrid, dependiendo de las circunstancias de cuál sea cuál sea las maniobras que hagan los ingleses. Lo que ocurre es que el mariscal Lefebvre
directamente va hacia el paso del Tietar, cuando por otro lado lo que le estaban diciendo, le estaban mandando unos mensajes para que, como se había descubierto que las tropas británicas se estaban retirando hacia Galicia, le están ordenando que no, que vaya hacia Madrid para proteger Madrid, porque la otra gran preocupación que hay ahora mismo es que, aprovechando que parte del ejército se está yendo hacia el norte, los españoles carguen hacia Madrid y vuelvan a recuperarlo. ¿Qué es lo que hace este hombre? No ha entendido bien las órdenes y continúa hacia Ávila y a pasar el Tietar. Y al pasar el Tietar, que había unas crecidas enormes, no lo puede cruzar. Aparte, ya le empiezan a atacar las primeras guerrillas de la zona, y cuando llegue a Madrid, que ya va a llegar a finales de enero, va a ser sustituido, José de Napoleón va a mandar sustituirle por el general Sebastiani, por uno de sus lugartenientes de división. José Napoleón, aparte, ya lo dijimos la otra vez, no tenía ninguna confianza en Lefebvre. Bien, seguimos con el relato. El 28 de diciembre se va a reunir lo que quedaba del ejército de Extremadura, que eran las tropas que tenía Gayuzo por un lado y Francisco de Trías, que era el que había hecho un movimiento hacia el puente del Arzobispo. En total, de unos 5.000, 6.000 hombres que había una o 2 semanas antes, quedan 3.200 hombres. Y automáticamente Gayuzo es sustituido por el teniente general don Gregorio García de la Cuesta, que era uno de los generales pues más famosos de España en el momento, y además era bastante respetado igualmente por los franceses. Cuesta estaba procesado por un affair que hubo con Valdés, precisamente con motivo de toda la lucha interna y política que hay en Castilla y en León y en Galicia, con lo que eran las formaciones de las juntas. Eso merecería otro capítulo. El caso es que, al llegar a Mérida, el mismo pueblo de Mérida pidió y exigió que Cuesta, que había llegado allí con la Junta, fuera puesto al mando del ejército de Extremadura. La Junta de Extremadura era bastante reticente, pero al final, dado el curso que estaba teniendo la campaña con Gayuzo, aunque realmente Gayuzo es que no podía haber hecho otra cosa, porque la mayoría de las tropas que tenía pues eran reclutas y gente que le faltaba muchísima instrucción, eran incapaces de detener a una división como la de La Salle o como la de Milhaud o de estas divisiones que venían con el cuarto cuerpo, que, recordemos, eran parte de lo que había sido la Gran Armée, que cuando entran en España ya no es la Gran Armée, es el Ejército de España, que muchas veces cuando se dice la Gran Armée está en España, sí, vale, pero tiene otro nombre. O sea, el nombre ya no vale, ya es Ejército de España. Bien, entonces, ahí tenemos un retrato de Cuesta, y lo primero que tiene que hacer este hombre es una tarea titánica, que es organizar prácticamente de la nada un ejército, porque lo que tiene es la guarnición que hay en Badajoz, que eran unos 900 hombres, estos 3.200 y los dispersos que le van llegando a Extremadura de todos lados. Porque, claro, es lo que pasaba. Las tropas se iban dispersando
y iban hacia donde podían, por donde encontraban un resquicio, iban llegando. Unos desertaban, unos no querían saber nada de guerra y muchos otros, aunque no quisieran saber nada, decían, me quedan dos alternativas. Escapar y vivir como buenamente pueda, o si me pillan me van a colgar, porque claro, desertar estaba penado. Entonces también había muchos que... ¿Por qué volvían mucho? Pues porque te trae más cuenta casi volver que estar viviendo como, o sea, como un forajido. O sea, no es que te vayas, tampoco es que dijera, no, me meto en las guerrillas. Habría quien se metería en las guerrillas si no le quedaba más remedio, pero también había mucha gente que se reincorpora al ejército porque es que si no van a colgarle. Bien, entonces, al mismo tiempo hemos tenido que está la batalla de Uclés, el 13 de enero, en el que el ejército del centro se retira por Murcia hacia Sierra Morena y termina en Santa Cruz de Mudela. El 17 de febrero, infantado, relevado por el conde de Cartaojal, que se convierte en comandante del ejército de la Carolina. Y lo que habíamos hablado antes, en la batalla del Viña, que es el 16 de enero, Soult ocupa, Moore muere en la batalla y los ingleses se reembarcan hacia Inglaterra. Soult va a ocupar La Coruña, Ney va a ocupar Lugo y el ejército de la izquierda de la Romana se refugia en Orense, en el valle de Monterrey, y va a ocupar el sur de Galicia, con lo cual va a empezar toda una guerra de movimientos y luego también se va a unir el pueblo gallego a esa guerra, en el que, como veremos, todo esto va a influenciar en lo que vamos a contar después. Bien, lo que había en esta época, precisamente, después de que ha ocurrido esas derrotas que los británicos han sido expulsados o se han retirado de Galicia. Por otro lado, lo que queda, todavía hay tropas inglesas en Lisboa y aparte está todo lo que queda del ejército español que sigue combatiendo. Entonces, se piensa que hay que hacer una ofensiva total para acabar tanto con el ejército español como la presencia británica en Portugal. Con lo cual, hay que ocupar Portugal y hay que ocupar toda España. Entonces, por un lado, al mariscal Soult se le encarga la invasión de Portugal. A Ney se le encarga someter, aplastar toda posibilidad de levantamiento, tanto en Galicia como en Asturias. Luego, la división Lapís, que pertenece al primer cuerpo del mariscal Víctor, tiene ya ocupado Salamanca, se le había enviado a Salamanca, como es una división, y la orden que tiene es que una vez que el mariscal Soult esté invadiendo Portugal, haga otra ofensiva, avance desde Salamanca e internarse en Portugal. Y a Víctor se le ordena ocupar Mérida y marchar sobre el Alentejo, pero cuando el mariscal Soult llegue a Oporto. O sea, no tiene que moverse hasta entonces, con lo cual se le da tiempo para acabar con toda resistencia del ejército español que pueda haber en Extremadura. Y por otro lado, al general Sebastiani, que ha tomado el mando del cuarto cuerpo, que desde Toledo marche sobre Ciudad Real para proteger la izquierda del primer cuerpo. Todo esto va a acabar en un rotundo fracaso. O sea, todos esos planes imperiales
van a acabar en un rotundo fracaso. Van a acabar en un rotundo fracaso precisamente porque, por un lado, los ejércitos españoles, el ejército del Marqués de la Romana, el ejército, lo que queda de estos ejércitos que están en Andalucía, este ejército de Cuesta, toda la resistencia que hay en Zaragoza y toda la resistencia que hay en Cataluña, todo eso va a hacer que todos estos planes de Napoleón fracasen, al igual que en Portugal se está levantando el pueblo contra la ocupación portuguesa. Contra la ocupación francesa. Bien, entonces, hablando de la reorganización del ejército de Extremadura, vamos a empezar ya a centrarnos en el ejército de Extremadura. Por un lado, falta dinero, faltan alimentos, falta recursos, falta de todo, falta vestuario. Y el poco que hay está mal hecho. El general Cuestas se quejaba que, por ejemplo, las prendas que llegaban estaban mal cosidas. Entonces se quejaba de que las mujeres que estaban a cargo o que se les había dado la función de hacer esos vestuarios lo hacían con desgana, y entonces como lo hacían con desgana estaban mal hechos. O sea, se rompían las mangas, no tenían forros, y aparte que la calidad, por lo visto, según decía, de lo poco que había estaba mal hecho. Con lo cual... Esto es un problema que se da en todos los ejércitos españoles, ¿no? La falta de vestuario es brutal. Aparte, yo por eso, para mí es que el tema del vestuario es una cosa que me importa mucho, porque si tú estás mal vestido... Eres mal alimentado, aparte. Mal vestido, mal alimentado. Pero es que eso además es un problema que se va a dar a lo largo de toda la guerra. Yo eso lo comento mucho porque los ilustradores siempre ponen a los soldados españoles vestidos no como realmente iban, sino como los reglamentos, ¿no? En base a reglamentos o en base a intenciones. Y cuando porque no siempre se encuentra, o no se encuentra de todas las unidades, pero cuando se encuentra algo es completamente diferente a cómo te dicen los reglamentos. ¿Por qué? Porque se vestía con lo que se podía. Eso por un lado. Luego, los vestuarios no duraban años como dura ahora, te duraban meses. Y a lo mejor te aguantaba, en el mejor de los casos, una campaña. Un soldado a lo mejor que pudiera estar en una guarnición, lo que hubiera podido ocurrir antes de la guerra, pues la situación podía ser mejor. En cuanto a la calidad o sea, a la resistencia del vestuario. Pero en el momento que entraban en campaña, te duraba muy poquito. Y entonces, ya te digo, luego, por ejemplo, cuando encuentras documentos del momento, con su fecha, tal, y su día, todo, pues a lo mejor en un mismo regimiento te encuentras 3, 4, 5 vestuarios completamente diferentes, pero que además hay tantas chaquetas de una forma, tantas de otra, y los pantalones lo mismo, sin cuadrar los números. Por ponerte un ejemplo, pues a lo mejor hay 200 chaquetas rojas, 300 azules, 150 de color pardo, y los pantalones son de números diferentes. O te cogen y te dicen, pues no hay pantalones. Hombre, pantalones van a llevar, pero que van a llevar el pantalón cada uno que buenamente pueda tener. Vale, eso, como digo, es muy importante. Y cuando sí que he encontrado que empieza a llegar material que viene de Sevilla, material que hay tanto material fabricado en Sevilla como material que viene de Inglaterra, es en el mes de mayo, que se le empiezan a enviar. Hay que tener en cuenta que la batalla es el 28 de marzo. Así que imagínate esta pobre gente cómo estaba. En fin, aparte de todo, falta el mismo Cuesta se queja que falta instrucción en todo el ejército, tanto como para veteranos como para los reclutas, que la mayoría de lo que van a venir ahora son reclutas. Bien, entonces, para el 23 de enero, lo que es el ejército de operaciones tiene unos 12.000 hombres.
que son procedentes de guarniciones, dispersos, los que tenía previamente el ejército, que habían estado en Zalamea, reclutas, pues todo lo que se pudiera ver. Y el ejército, ya digo, para el 23 de enero tiene unos 12.000 hombres. Y en Badajoz hay una guarnición de 3.000 hombres, que sería la reserva. Bien, ahora, con estas primeras tropas va a entrar en ofensiva con la idea de recuperar, sobre todo lo que quiere recuperar es el puente de Almaraz. Y entonces, con el mariscal de campo Juan Henestrosa, que después de la batalla de Burgos había llegado hasta Badajoz y estaba al mando de la guarnición de Badajoz, forma una división de vanguardia, mientras el resto de esas tropas, el resto de tropas que tiene, se siguen organizando e instruyendo. Y entonces con las tropas mejores, que es con lo que suelen ser, donde hay, no en todos los ejércitos había división de vanguardia. Había unos que sí las había y otros que no. Pues en este, por ejemplo, sí forma su división de vanguardia con las mejores tropas y las manda contra la presencia de tropas francesas. El 11 de enero derrota el contingente que había en Trujillo y el 29 de enero consigue recuperar el puente de Almaraz. Y llegan los franceses, se retiran hacia Talavera. Los destacamentos que hay eran poquitos, eran unos cuantos destacamentos, no nos pensemos que eran muchas tropas, pues unos cuantos compañías, batallones como mucho, y se retiran a Talavera. Y coloca los puestos avanzados, llegan hasta Navalmoral de la Mata, que es por donde va, lo que hemos dicho antes, el Camino Real. Y el cuartel general se coloca en Jaraicejo. Bien. En esta época ya se va organizando con la retirada que ha habido del ejército francés, puede el general Cuesta organizar su ejército. Entonces, él va durante todo el mes de febrero y la primera quincena de marzo centrarse en organización, en la instrucción de las tropas y en esa formación de este ejército, con lo cual, por un lado, el comandante en jefe es Gregorio de la Cuesta, el segundo comandante es Francisco de Guía y Letona, que ya había sido su segundo comandante en el ejército de Castilla, que ha sido enviado por la Junta de Sevilla, y luego tenemos una vanguardia del mariscal de campo, don Juan Henestrosa, la primera división, el teniente general Duque del Parque, que también ha sido enviado desde Sevilla, la segunda división, Francisco Trías, que había estado en el ejército de Extremadura, ya en Burgos, y la tercera división, que es del Marqués de Portavo, que había sido comandante de la cuarta división del ejército de Galicia, había estado en la toma de Bilbao, lo que pasa es que este hombre enfermó, se retiró a León y de León se había ido a Madrid, con lo cual de todo lo que había sido la retirada esta del ejército de la izquierda después de Espinosa de los Monteros se salva porque no está, porque antes a finales de octubre ya se había ido hacia León. Bien, en esta época ya decimos, hablamos de mediados de marzo. La fuerza que tiene son unos 18.500 infantes, unos 2.000 hombres de caballería, 576 artilleros y, bueno, ahí son 36 cañones. Pone 30, pero bueno, son unos 36. Uh-huh. La mayoría son reclutas y falta general de uniformes. Eso además lo dice Cuesta. He aprovechado aquí un dibujo que me ha mandado Paco Vela
porque lo que decía era que la mayoría tenían que estar constantemente con los capotes porque no tenían otra cosa. Esto de los capotes es algo muy típico en las tropas españolas, sobre todo en los primeros 2-3 años es algo muy típico. Luego ya empiezan a llegar uniformes que no solo venían de Inglaterra, también se fabricaban uniformes primero en Sevilla, en Cádiz, en Galicia, en Lisboa, y luego sí vinieron uniformes de Inglaterra, venían paños de Inglaterra, pero también se llegaron a comprar vestuarios, y digo comprados, no venía aquí, nadie regalaba nada, de Suecia, incluso de Prusia. Bien, en esta época, que mientras se están organizando, el ejército, como se ha podido retirar lo que son aprovechando que esa era la retirada de las tropas, todo lo que es ese ejército de Extremadura se va extendiendo hacia el sur del Tajo, intentando defender todo lo que es la ruta hacia Andalucía por el lado de Mérida. Entonces, tenemos la vanguardia que estaría en el puente de Almaraz, tenemos en Mesas de Ibor la primera división de Portago, del Duque del Parque, perdón. Luego, en Frenedoso estaría la segunda de Trías y luego tenemos en Deleitosa el cuartel general con la tercera división de Portago. Y en retaguardia, todo lo que es pues otro bloque de caballería está en Jara y Cejo. No obstante, todas las divisiones tenían sus partidas de caballería. Hablando de la caballería, en esta época se habían incorporado los regimientos que habían pertenecido a la antigua División del Norte en Portugal. La del Rey, la del Infante y la de Almansa, y el regimiento de Almansa. Los de Villaviciosa también se habían incorporado, pero estaban en Sevilla. Esta gente había desembarcado en Santander, no participan en la campaña del Ebro porque no tienen caballos y habían quedado como guarnición en Santander a raíz de la derrota de Espinosa de los Monteros. Fueron hacia Asturias, de Asturias pasaron a León y de León hay una parte de estos regimientos que quedan formando parte de lo que se llamaron las guerrillas de caballería que estaban al mando de Juan Caro, hermano del marqués de la Romana. Y el resto habían pasado por Portugal y habían llegado hasta Sevilla para que se les dotara de material, caballos, armamento, vestuarios nuevos, porque los vestuarios que traían pues ya estarían en malas condiciones, habría algunos que lo tendrían bien, pero otros pues no lo tenían. Y completarlos con reclutas, ¿de acuerdo? Esto también es muy a tener en cuenta. Cuando llegan se les dan caballos nuevos y esos caballos no están instruidos. O sea, son caballos sin instrucción. Un caballo de guerra puede tardar años y mucho tiempo para que un caballo pueda ir a la guerra. Que eso es lo que tiene el ejército francés. El ejército francés tiene muy buena caballería porque la han instruido. Igual que pueda pasar con la caballería inglesa. El ejército español, los mejores caballos se habían perdido en Dinamarca, que eran los caballos que tenía precisamente esta gente. Bien, en esta época, porque ya ha entrado, por un lado, Soult ya ha entrado en Portugal, pero ha tenido primero, ha tardado mucho en entrar porque se ha tenido que enfrentar a las tropas del Marqués de la Romana, que al final se le han escapado y están teniendo problemas con esos ejércitos que se están formando en Portugal.
el avance de Soult en Portugal está costando mucho, es muy lento y va con mucho retraso respecto a lo que se tenía pensado. Entonces, no va a ser hasta el 15 o el 16 de marzo, acordaros que era en enero, es cuando se había hecho los planes de ofensiva imperiales, y no es hasta el 15 y el 16 de marzo cuando Víctor inicia la ofensiva sobre las tropas españolas que están ocupando el sur del Tajo. Bien, entonces el movimiento se hace en dos columnas. Por un lado, Lasalle, con la división del general Leval, que son tropas alemanas, pasa por Talavera y va avanzando hacia Puente del Arzobispo, por el sur. Y luego otra columna va avanzando hacia Almaraz con la caballería de la Tour-Maubourg a la cabeza, la artillería, que la manda el general Senarmont, y lo que son las divisiones de Ruffin y Villate. Y entonces, aparte, con la Tour-Maubourg van zapadores para arreglar el puente para que pueda pasar pues, el ejército y toda la artillería. Y entonces, aquí vemos cómo está organizado el primer cuerpo de ejército de Mariscal Víctor, lo que hemos dicho, la primera división de Ruffin. La segunda división, es de este general Leval, pertenece al cuarto cuerpo. Y la tercera división es la del general Villate, el famoso Villate que le habíamos visto cuando hablamos del ejército de la izquierda, la división de caballería ligera de Lasalle, la división de la Tour-Maubourg, y en total pues hay unos 20.000 hombres, de los cuales 4.000 son de caballería y unos 44 cañones. Aquí va a haber todo lo que van a ser la primera parte de esta campaña, en el que se va a dar el combate de Mesas de Eivor el 18 de marzo, en el que las tropas del general Leval van en vanguardia y van a combatir. Se va a dar un combate muy, muy conocido aquí en Mesas de Eivor, y les costó muchísimo a los alemanes ocupar el terreno. Hubo además, tardaron varias horas, tuvieron muchas bajas. Uno de los batallones, creo recordar, de Baden, tuvieron que formar cuadro porque los húsares de Extremadura, que eran los antiguos húsares de María Luisa, cargaron varias veces contra ellos, obligándoles a formar cuadro. Y la división española del Duque del Parque, aunque sí es verdad que se tiene que retirar porque la superioridad de los franceses pues se hacía patente, aparte de que por detrás va avanzando la división del general Ruffin, y además por el sur está avanzando también Villate con toda la caballería de Lasalle, que se van a enfrentar en Fresnedoso con el general Trías. Pues al final el general Cuesta ordena que hay que retirarse todas las tropas, que se retiren hacia el puerto de Mirabete, para continuar luego hacia Trujillo. Y hacen lo mismo la división de vanguardia que está en Almaraz, también se va a retirar. ¿Por qué? Porque ya en ese momento Cuesta es consciente de que con un ejército tan separado no va a poder hacer frente a todo un cuerpo de ejército francés, y entonces lo que manda es retirarse hacia el sur para seguir protegiendo el camino real hacia Andalucía. Uh-huh.
¿vale? Entonces, el ejército, como digo, se van retirando. Pero, por otro lado, hay en el puente de Almaraz, los zapadores tardan varias horas en poder colocar lo que son todos los pasos para que pueda pasar la artillería. Con lo cual, Víctor lo que ordena es no seguir avanzando hasta que empiecen a pasar las tropas por el puerto de Almaraz. Y lo que manda es caballería y unas pequeñas tropas en persecución de los españoles, pero en un número muy corto. Con lo cual, si no te importa, lo ponemos, Bien, entonces, bueno, hay un cuadro de la brigada holandesa en mesas de Ivor, y lo que os ponía antes, las bajas que tuvo la división Leval fueron unos 500 hombres, la del Parque pierde unos 600 hombres, y pierden 5 cañones, pero lo importante es que se pueden retirar en orden. Tienen muchas pérdidas, sí es verdad, pero la retirada es una retirada ordenada. Vale, entonces... Lo que se llama un repliegue. Es un repliegue. Bien, entonces aquí, muy importante, hay una serie de combates que se van a dar sobre todo entre tropas de la vanguardia, que ahora está cubriendo la retaguardia, y la caballería española contra esas avanzadas las avanzadas que manda Víctor en persecución de los españoles. Entonces, el 20 de marzo hay un primer enfrentamiento a la salida de Trujillo. Yo he puesto Puente Magasca porque lo que cuentan los informes de la época es que fue más o menos a una legua de Trujillo, al otro lado de un puente, y precisamente hay un puente que yo calculo que debe ser ese, además por la zona, por lo que describe las descripciones de los partes. Pienso que podía ser ese puente, el puente de Magasca. En los libros de historia que hemos hablado antes, pues aparece como el combate de Trujillo. Bien, en este combate, los regimientos del Infante, los húsares de Extremadura y los carabineros de Extremadura detienen al quinto de cazadores, causándole más de 100 bajas. Entonces, consiguen detener la persecución que están haciendo estas unidades de caballería. Luego, unas pocas horas después, se repite otra vez otro combate ya en el puerto de Santa Cruz, en el que se vuelve a repeler a estas avanzadas de caballería y también de voltillers que van por detrás de las tropas españolas. Y el 23 de marzo, aquí hay un combate muy importante en el que los regimientos de Infante y Almansa, sabiendo, en este caso, lo que es tanto Cuesta como Enestrosa, saben que están avanzando este décimo de cazadores. Entonces, lo que hacen, estos son de la Salle. Entonces, lo que hacen es dejarles pasar, y por los lados, en los flancos, están agazapados, por un lado, el de Infante y el de Almansa. Y un error que están cometiendo, en este caso, los cazadores franceses, es que
están persiguiendo ven a las columnas de las tropas españolas que están retirando, se están avanzando en orden, en columnas, y salen al galope tras ellos. Están desorganizados. Entonces, ¿qué es lo que hace en ese momento los coroneles de los regimientos? Los atacan de flanco y hacen una escabechina entre el 10º de cazadores de unas 126 bajas. Bien, ahí está el cuadro de la de Goya, que es más o menos lo que has puesto tú antes, que tiene también Ferrer Dalmau su cuadro. Decir que en ese momento me da la sensación que esos uniformes no se tenían, pero bueno, el cuadro es excelente, ¿vale? Bueno, esto es mi versión, ahora voy a poner la de... Sí, pero que bueno, pero que está sacada, el cuadro es excelente y lo que ha sacado ahí también es excelente. Bien, entonces, decir, por lo que he podido ver en ese momento, esos uniformes no se tenían, lo cual realmente, bueno, pues tampoco es que carezca, tampoco tiene mucha importancia. Pero un detalle que sí es importante, ahí en ese cuadro aparece una carga organizada y precisamente en los informes que luego hacen los coroneles, los jefes y oficiales del regimiento es que qué suerte hubo que pudieran romper lo que era esa formación, o sea, ese ataque que estaban haciendo los del 10º, cuando la mayoría de sus hombres eran reclutas, la inmensa mayoría eran reclutas, no hacen un ataque organizado, o sea, no cargan como se tiene que cargar, que es una columna de ataque, sino que cada uno iba como podía. Bueno, pues siguiendo cada uno como puede, pudieron causar esas 126 bajas al enemigo. En parte porque precisamente los franceses tampoco estaban haciendo un ataque organizado, bien montado, y además los caballos franceses en ese momento están muy cansados, cosa que los caballos españoles, aunque son novatos, los caballos no están acostumbrados todavía a la guerra, pero bueno, con los soldados veteranos y los soldados reclutas que tuvieran en ese momento una instrucción X, pueden conseguir esa victoria. Ahí, después hay dos temas muy, muy importantes que luego va a tener su comentario al final. Según parece, el general Cuesta dio la orden en ese enfrentamiento de no dar cuartel, no hacer prisioneros. Sin embargo, no se sabe si realmente esto realmente fue así o fue algo que dijo o sea, cuando les dan la orden, el que le da la orden, que no me acuerdo ahora mismo quién es, sí dice que el general Cuesta dice que no den cuartel. Se corrió la voz entre los franceses, por lo visto, que no había habido heridos, porque habían rematado a los heridos. Sin embargo, es falso, porque luego también están otros documentos que dicen que había heridos, que había un montón de heridos franceses. Y luego también se corrió el rumor que cuando luego entran los franceses en Miajadas, encontraron a un grupo de soldados franceses, además en un número bastante importante, que habían sido hechos prisioneros y que se los encuentran torturados y despedazados. Eso va a ser utilizado luego, supuestamente, para explicar parte de lo que ocurre después en la batalla ya de Medellín. ¿De acuerdo? Bien, entonces, bueno, aquí hay un cuadro que ha hecho Paco Vela, que en cierto modo pues representaría un poco bastante bien esa idea que tenemos del ataque, de ese ataque de flanco,
pues un poco desorganizado, pero que salió, o sea, bien organizado en un principio, pero que luego al final cada uno iba a lo loco, pero que rompieron a los franceses. Bien, en esta época también hay una división que está enviada, pone división de Andalucía, es como se le hace llamar en el ejército de Extremadura, pero que venía de lo que era el ejército que se estaba formando en La Mancha, que había subido hasta Ciudad Real, en que está puesto al duque de Alburquerque. Tenía unos 3.000 hombres, 240 de caballería, pero con poquísima instrucción. Pues estaban, por ejemplo, los cazadores de las montañas de Córdoba, eran reclutas. Toda esta gente eran reclutas. Y de los 3.000 hombres también sí que había alguna unidad más veterana, pero eran prácticamente casi todos reclutas. No lleva artillería y eran las dos divisiones que habían estado al mando de Pedro Agustín Echevarri y Luis Bassecourt, porque la división que él tenía, este duque de Alburquerque, era la división de vanguardia de ese ejército de la Mancha que estaba ahora al mando del conde de Cartaojal. Infantado había sido reemplazado por Cartaojal, y la Junta Central le había dicho a Cartaojal que enviara al duque de Alburquerque a apoyar al general Cuesta a Extremadura. Y le pone al mando pues de esas dos divisiones, que ya ves, eran dos divisiones que eran 3.000 hombres, para que veamos cómo qué potencial tenían en muchas ocasiones los ejércitos españoles. Uh-huh. Bien, cuando Cuesta se entera que le mandan a esta división de Alburquerque, que sale desde Ciudad Real más o menos el 20 de marzo, lo que le manda primeramente es que vaya a Guadalupe. O sea, claro, aquí hay que ver que los caminos no son los caminos que hay hoy en día, con lo cual las tropas tenían que dar tenían que bordear montañas, tenían que pasar los distintos pasos, los ríos, para llegar hasta el objetivo que tuviera. Y ya después de todos estos combates que hemos estado refiriendo antes, que ahí se ven en el mapa, en este otro mapa también de un poquito de época, el 21 de marzo el general Cuesta llega a Medellín. Y ahí vemos pues, lo que es la ruta que está llevando Alburquerque. Bien, entonces, el ejército francés sigue avanzando detrás ya de lo que es este ejército de Extremadura. Bien, entonces, sabiendo Cuesta que se le está viniendo encima todo un cuerpo de ejército, pero consciente que le va a tener que presentar batalla, lo que evita es no tener esa batalla hasta que por lo menos estas tropas de Alburquerque se le unan. Y entonces le manda a Alburquerque que marche hacia Villanueva de la Serena para reunirse con él. Y al mismo tiempo lo que hace Cuesta con su ejército es una maniobra evasiva hacia el sur, que va a ser interpretada por Víctor, más al mismo tiempo sabiendo, porque se entera que hay tropas en Guadalupe, lo que piensa es que aparte con la guarnición de Badajoz, le van a hacer un ataque envolvente. Y entonces empieza a mandar tropas, por un lado hacia Mérida y por otro lado pues hacia distintas partes, digamos, de sus flancos, con lo cual sus tropas están disminuyendo de fuerza. Incluso la división La Salle, junto con 2 batallones de la división Leval, los manda a Mérida.
dato importante, esa división va a quedar muy disminuida para los días siguientes. Al final, el día 27, en Villanueva de la Serena se reúne Cuesta con Alburquerque, y sabiendo que se está concentrando o está concentrado el ejército de Víctor al otro lado del puente de Medellín, decide presentar batalla y empieza a marchar en la madrugada del 28, empieza a marchar hacia Don Benito y Medellín. Entonces, ahora he preparado, a ver si se ve ahí. Vale, bueno, eso es una lámina de la época francesa, en el que, bueno, pues no es muy exacto porque está un poco desproporcionado. Bueno, pues es muy típico de las láminas de la época, en la que se ve el puente de Medellín, se ve el castillo de Medellín, el pueblo de Medellín al fondo, por detrás del castillo. A la izquierda se ve Don Benito, se ve el Guadiana, y bueno, pues es un cuadro, pero una lámina muy interesante, y ahí vemos, bueno, pues un cuadro de los dos comandantes en jefe de los ejércitos. Vale, bueno, entonces, yo he utilizado aquí unos planos, son unos planos franceses. Si alguno se fija, están dados la vuelta, porque estaba en el original, está, pues lo que es el río, está abajo y tal, pero geográficamente lo correcto es más o menos como lo he puesto, más o menos, ¿vale? Entonces, como decía, más o menos hacia ahí, además he puesto lo que son las distancias en kilómetros, digamos, de lo que va a ser el frente. Por un lado, si os dais cuenta, entre lo que es el río que se ve a la izquierda, es el Ortiga, arriba está el Guadiana, ahí hay unos 6.300 metros, y desde donde está el puente medieval sobre el Ortiga, que es por donde van pasando las tropas hacia este lado del Guadiana, todo esa hay más o menos hasta Don Benito, que es de donde empieza a avanzar las tropas españolas, hay unos 6.700 metros. Ahí os pongo también, por un lado, más o menos las tropas que en ese momento va a presentar. Todo esto se basa en distintos estudios que, bueno, pueden variar, ¿no? En el que Víctor tiene unos 13.600 infantes, unos 2.600 de caballería, 44 cañones. Porque, como digo, ha distribuido sus tropas por distintos puntos, con la excepción de la división La Salle, que sí que estaba en Mérida, y la ha hecho regresar a toda prisa hacia Medellín. Ahí tenemos las divisiones, que son las mismas que hemos visto antes. Y el ejército de Extremadura, hay distintas versiones, pero bueno, están entre 20.500 y 24.000 hombres presentes. 2.000 de caballería, hay algunos que dicen que había más, incluso llegan a los 3.000. 30 cañones, ahí sí, porque ya se han perdido, originalmente había 36, bueno, pues se han perdido 6 cañones, y las distintas divisiones, como hemos visto antes, la de Nestrosa, la del Parque, Trías, Portago y Alburquerque. Bien, ahí mientras se están empezando a distribuir el ejército francés con su caballería, la división Leval, que es esa está repartida en los flancos con la caballería. La de la Tourmabur, va hacia la derecha del dispositivo francés, La Salle va hacia la izquierda, y son las primeras unidades que empiezan a pasar. La primera que pasa es La Salle, el puente.
y va hacia el lado del Guadiana, digamos hacia la parte, o sea, el flanco izquierdo francés. Y la Tour Maubourg, con otros 2 batallones de Baden, 2 batallones van, 2 batallones alemanes van con, que es la segunda división de Leval, van con La Salle, y otras 2 divisiones de la Tour Maubourg, que también está bastante disminuida porque se han quedado en distintas partes, van hacia el lado derecho. Y la división Villate es la última que entra en ese primer momento, porque la de Ruffin se queda, no pasa el Ortigas, se queda de momento en reserva. Y las divisiones españolas empiezan a marchar en columna de ataque, que es el movimiento típico de todos los ejércitos de la época de avanzar. Se avanza en lo que se llama columna de ataque. Con la excepción, en un primer momento, de la división de vanguardia de Nestrosa, que ya está incluso desde el día anterior, por la noche. Incluso ha habido ya algún combate, ha habido algún tiroteo, fuego de artillería de un lado a otro. En la división de vanguardia ya estaba al otro lado de Don Benito. Y entonces la primera división, la del Duque del Parque, avanza en columna para unirse a la de vanguardia. La segunda avanza por el centro y la tercera con la de Alburquerque por la derecha. Entonces, eso lo que va a ser durante, según los distintos documentos que hay, entre las 8 de la mañana del 28 de marzo y las 12:30. Va a ser mientras están las tropas muy lentamente posicionando. Hay unas cuantas cargas de caballería, los tiradores, que tanto las tropas españolas como, por supuesto, las tropas francesas van abriendo una pantalla de tiradores que hasta, los franceses, por ejemplo, contaban que hasta ese momento no habían visto una pantalla de tiradores tan perfecta por parte de tropas españolas. Eso es un dato muy importante que tampoco se suele contar. Bien, la segunda fase se va a dar más o menos hacia las 12:30. Hacia las 12:30, que al igual que las tropas españolas ya están avanzando en columnas hacia lo que es la línea del frente que se está formando, las tropas francesas también empiezan a avanzar en columna con la caballería, tanto española como francesa, contracargando. Los tiradores se van pues, con el fuego de guerrilla, tiroteándose los unos contra los otros, y poco a poco van avanzando los dos contendientes. Y a esa hora, más o menos hacia las 12:30, que se va a intensificar hacia la 1, empieza sobre todo un fuego de artillería por los dos bandos tremendo. Tanto los cañones franceses como los cañones españoles machacándose los unos a los otros y causando bajas. O sea, hay los reportes de los dos ejércitos reportando bajas que están habiendo, ¿no? Y se están aguantando cada uno, los dos ejércitos, en sus posiciones, ese fuego que dura pues desde, ya digo, a las 12:30 empieza el fuego, se intensifica a la 1 y va continuando. Y mientras tanto las tropas, sobre todo las españolas, porque lo que hacen los franceses es mantenerse en su posición. ¿Por qué? Porque están viendo un ejército español que se está avanzando muy bien formado en columna de ataque, vuelvo a decir, y es superior. O sea, ellos están viendo que tienen una caballería, además sale en varios documentos de informes franceses de la época, que la caballería que llevan es muy buena, que los tiradores son muy buenos y que están haciendo están avanzando como hay que avanzar.
¿De acuerdo? Bien, entonces, a las 13:45, el general Cuesta ordena desplegar en línea. Ahora, en base a esto, es cuando lo que has dicho antes, que era al que se lo manda, es el mayor general de la infantería, que es José María Alós, manda que vaya a las tropas a decirles que hay que desplegar en línea. Bien, entonces, dice a cosa de las 2, pero bueno, parece ser que realmente fue a las 13:45. Por 15 minutos no vamos a discutir. Y entonces, este hombre lo que es esto, bueno, cuando cuenta de que se le caen las lágrimas, porque aparece en otro documento que también tengo, lo que aunque fue a avisar a todos los generales y a los distintos comandantes de las divisiones y de los regimientos para que se diera la orden de desplegarse en línea, fue a ver al 4º batallón de Reales Guardias de Infantería. Esas Reales Guardias de Infantería, la inmensa mayoría no eran guardias reales, sino que eran reclutas que se habían formado con una base de unos cuantos oficiales y unos cuantos soldados que sí que eran de las Reales Guardias, y la Junta de Extremadura había formado un batallón que le llama Guardias Reales, pero bueno, le llama Guardias Reales porque queda bonito, pero realmente, técnicamente no lo son, al igual que forma un batallón de Guardias Valonas, pero porque tiene unos cuantos oficiales que son de la Guardia Valona, pero son reclutas. O sea, realmente, aunque se les llama 4º batallón de Guardias Reales y 4º batallón de Guardia Valona, realmente como tal no lo son. O sea, no es un batallón antiguo, es un batallón nuevo con una base de unos cuantos oficiales y unos cuantos soldados que sí lo eran, ¿de acuerdo? Pero sí es verdad que como tenían esa base de una tropa veterana, que era lo mejor del ejército español, sí es verdad que van a hacer donde están, que también lo hicieron en Burgos, la forma de combatir va a ser extraordinaria. Bien, seguimos tal. A ver, ¿lo puedes poner un momentito? Ahí estamos, sí, sí. Vale, bien, entonces, entre las 13:45, 14, que sería la fase 3, es ese despliegue que hay en línea, Iván, en el que al mismo tiempo, curiosamente, que es la forma en que se combate, cuando los franceses ven que los españoles se están desplegando en línea, la 3ª división de Villate despliega en línea. O sea, es porque no es la columna, que eso hay mucha gente que no lo entiende, cuando se forma en columna, es una columna de ataque. Si tú no vas a hacer un ataque, sino que te vas a defender o vas a defender una posición, no se está en columna, sino que se está en línea. Por eso la 3ª división de Villate se abre en línea también, con lo cual el frente se va expandiendo. Y entonces lo que hacen las tropas francesas es intentan mantener su línea ante lo que se les está viniendo encima. Y las tropas españolas empiezan a avanzar hacia el frente que tienen formado los franceses. Y Víctor, que está viendo que la situación se está poniendo muy fea, que ve que puede haber una derrota, la división Ruffin se le manda que entre hacia el flanco derecho de su despliegue, que es lo que veis. Si os veis arriba, pues se ven esos
esos 3 rectangulitos que más o menos, pues a ver, está hecho más que nada para que se vea, porque con lo que son los dibujos que hay abajo, pues es que no se ve bien. Por eso, pues me lo he currado un poco y he dibujado lo que son. Lo tienes muy currado, hay un movimiento. Sí, lo que son los rectángulos que van con las líneas cruzadas sería la infantería. Lo que va con los rombitos son las tropas de caballería. Y luego hay unos triangulitos que no sé si se verán por ahí, que serían las posiciones de la artillería, ¿de acuerdo? Más o menos todas esas posiciones están sacadas con los documentos que he ido encontrando de uno y otro. La caballería francesa en ese momento está en los flancos y la caballería española hay dos cuerpos principales que están también en los flancos y luego entre las columnas que van formando las distintas divisiones también hay escuadrones de caballería para contraatacar precisamente hacia los tiradores, las cargas que hace la caballería francesa también hace cargas. Lo que pasa es que hay varios intentos de carga por parte de los franceses que son rechazados, tanto por la infantería como por la artillería. Sobre todo, parece ser que la batería que más daño estaba haciendo es una batería que estaba en el centro, que serían las baterías más o menos que estarían entre la primera y la segunda división, o también podía ser entre la vanguardia y la primera división. Exactamente la posición de esa batería habría que estudiarlo mejor. Pero estaba causando muchísimas bajas. Eso es reconocido por los mismos franceses. Bien, entonces, entre las 2 y las 4 de la tarde, el ejército francés empieza a retroceder. E incluso ya se empieza a ver la posibilidad de repasar el Guadiana. Además, otra cosa muy importante, aunque se está avanzando en línea, también, bueno, eso ahí no lo he representado porque sería más complicado, hay distintos ataques que hace o amagos de ataque que hacen las líneas españolas, las divisiones españolas, en el que se dice que el ataque para atacar lo hacen en columna, con lo cual eso significa que ya habían conseguido esa instrucción en ese mes y medio de formar esas divisiones con capacidad de rápidamente formar una columna de ataque para avanzar. ¿Por qué se forma en columna? Muy fácil, precisamente para cuando estás avanzando dar mayor fuerza, mayor empuje en tu ataque y evitar que un ataque de la caballería te pudiera romper tu línea, tu frente de ataque. Hay precisamente a esa hora un ataque que hace la caballería de la Tour-Maubourg hacia la primera división. En ese momento el general Cuesta, está entre la primera división y la segunda división. Y el general Eguía está, que eso no lo he dicho antes, el general Eguía está con las columnas que están en la derecha y Trías estaban dirigiendo el centro. Bien, pues en ese momento hay un ataque que hace esta división de la Tour-Maubourg que es rechazada tanto por la infantería de la primera división como por el fuego de la artillería. El ataque queda desorganizado, se tienen que refugiar en la caballería detrás de la división Villate y eso va a provocar que un desajuste en las líneas francesas
retroceden porque los españoles siguen avanzando y en ese momento hay el flanco derecho se está rompiendo, el flanco derecho francés. Y entonces Cuesta es cuando da la orden de avanzar contra ese flanco derecho francés, que es la izquierda española, y entonces tanto la vanguardia de Nestrosa como la primera pivotan hacia el flanco, hacia ese flanco derecho que prácticamente está protegido por una parte de la división Villate y la división del general Ruffin. Y una batería que ha estado haciendo mucho daño, una batería de 10 cañones, se convierte, claro, en uno de los objetivos que hay que eliminar. Hay que eliminar esa batería porque es la que está defendiendo ese flanco. Bien, entonces, aquí, por ejemplo, hay uno de esos textos de los franceses. El enemigo contaba con una hermosa y numerosa caballería que, tras haber soportado el fuego de las tropas situadas a nuestra izquierda sin lograr quebrarlas, amagó con cargarnos a su vez. Pero el coronel Meunier, del 9º ligero, tuvo tiempo de formarnos en cuadro y nuestra firmeza bastó para intimidar a aquella caballería que, sin atreverse a atacarnos, desfiló a distancia, no sin recibir los disparos de una de las caras de nuestro cuadro. A ver, es precisamente lo mismo que le estaban pasando a los franceses, que hacían un ataque de caballería, pero como tanto las tropas francesas como las tropas españolas se sabían mantener, no se consigue romper no consiguen romper las líneas. Pero aquí ya lo cuenta Semeillé, la situación estaba que se estaban oliendo lo peor. El general Semeillé, que es el jefe de Estado Mayor, cuenta: el momento era decisivo. Había que frenar en esta masa de infantería o sufrir las consecuencias más funestas de una derrota. La Tour Maubourg estaba demasiado alejado, se ha alejado al hacer esa carga que ha fracasado, y los españoles están avanzando. Entonces dice: la Tour Maubourg estaba demasiado alejado para tomar parte en un movimiento general que era urgente parar y hacer retroceder a esa masa española. Estaba en ese instante cerca del Mariscal. La batalla estaba comprometida si los españoles ponían todo el vigor en el ataque. Me abandonó y partió al galope. No pude seguir al Mariscal porque mi caballo había sido abatido en el ataque sobre la meseta de la Retamosa. La meseta de la Retamosa es lo que está al este del río Ortiga, más o menos hasta donde está la carretera que va de Medellín a Don Benito. Si me equivoco y alguien me escucha de Medellín, pues agradecería que me corrigiera. Y dice: apenas me sostenía sobre la silla. Es decir, la batalla está a punto de perderse por parte del ejército francés. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí ya viene la última, la fase final. En ese momento que estaba la batalla a punto de ganar. Los españoles, el flanco izquierdo español avanza contra esas posiciones de la derecha y empiezan a ceder la batería, esa batería de artillería de 10 cañones. Los artilleros salen de Najas. Y incluso se llega, parece ser que las tropas españolas llegaron a ocupar esa batería. Y en ese momento, claro, la situación ya está fatal. Hay los infantes franceses, los de Leval, los 2 batallones de Leval por detrás, los de Ruffin y algún regimiento de los de Villate,
avanzan para intentar detener ese avance español que parece que no se va a detener. Y también hace una carga la Tourmagour. Y entonces los regimientos de caballería que estaban en ese flanco, que son los de Infante, Almansa y los imperiales de Toledo, hacen una contracarga, pero a mitad del camino parece ser, según se pudo ver después, que es posible que los caballos se asustaran. Habían tenido muchísimas bajas. Los caballos se paran en seco y se dan media vuelta. Sí es verdad que si un caballo se da la vuelta, por regla general, le siguen los demás. Eso es en parte de lo que, porque de todo esto hubo un proceso porque al echarse para atrás, claro, la infantería queda desprotegida. Y entonces ahí sí, como están haciendo un movimiento de flanco, están haciendo un movimiento ya de asalto para tomar posiciones, tomar la batería y seguir avanzando, están cargando a la bayoneta los españoles, ese ataque que hace la caballería francesa no se puede detener y se rompe la línea de la izquierda. El flanco el centro y la derecha que estaba combatiendo, que estaban manteniendo las líneas y estaban avanzando, les viene hasta la segunda división lo que es ese ataque de flanco que ha hecho la Tourmagour y les llega por la retaguardia. En ese momento, la Salle carga también y ya se están desestabilizando, se empiezan a desestabilizar lo que son las tropas españolas. Realmente no fue una cosa, ese momento de combate llegó a durar prácticamente una hora más que estuvieron los españoles soportando cargas de la caballería, la artillería, la infantería francesa que se está organizando, porque al romperse la izquierda, lo que sí que hace esa división Ruffin con los dos batallones de Leval que habían estado a la derecha, con parte de la división Villate, es empezar a envolver el centro español y al mismo tiempo, claro, la derecha española. Porque la izquierda sí que ya ha empezado a retirarse. Se empieza a retirarse ya de forma desorganizada. Y al final ya es cuando las tropas llega un momento en que se empiezan a retirar. En la derecha se intentó hacer una retirada en columnas, pero parece ser que tampoco pudo funcionar. Y es cuando viene ya la caballería cargando y en un primer momento sí parece ser que iban matando a diestro y siniestro y la infantería rematando a todo el mundo que podía. Aquí esto lo cuenta Cuesta en el informe que hace posteriormente, a los pocos días, ya la izquierda llegaba a medio tiro de pistola de la primera batería enemiga y avanzaba a tomarla a la bayoneta, logrando que la abandonasen los enemigos que la defendían. Cuando una fuerte división de caballería enemiga, la de la Tourmagour, protegida de otra de infantería, cargó para recobrarla. Nuestra infantería no se detuvo y seguía su marcha al paso de ataque cuando los regimientos de caballería de Almansa, del Infante y los escuadrones de cazadores imperiales de Toledo flaquean. No cargan a la caballería infantería enemiga, abandonan a la nuestra retirándose al galope y dejan por consiguiente en libertad al enemigo de atacarla en todas direcciones. Bien, ya para terminar, comentar sobre el tema de las bajas. Unos hablan de 10.000 bajas,
otros hablan de 14.000, que la mayoría fueron muertos. Pero hay una circunstancia. A los 2-3 días, que por cierto, al poco de la batalla, a la hora o así, hacia las 6 de la tarde, empezó a caer un aguacero torrencial que ya no paró durante varios días. Eso facilita, por un lado, la retirada española, porque los franceses no continuaron, o sea, la persecución se detuvo muy pronto, ¿de acuerdo? Bien, entonces, a lo que voy. Hay, pues, claro, sobre todo por los franceses. Los franceses lo que dicen, unos días hablan de 14.000, otros hablan de 10.000, pero incluso Napier, que el historiador Napier, que nos tiene o nos tenía muy poquito aprecio, ve esas cifras completamente exageradas. Por un lado, hay que tener en cuenta que sí es verdad que el general Cuesta reconoce que hubo muchas bajas. En un primer momento reportó 170 bajas. Cuando se habla de bajas, pues hay muertos, heridos, dispersos y prisioneros, unos 170 jefes y oficiales, entre ellos el brigadier Trías, el comandante de la segunda división, fue hecho prisionero, que luego se escapó. El mismo Cuesta resultó cayó del caballo y resultó herido, pero bueno, de poca consideración, se recuperó, al igual que muchos otros oficiales. Sí es verdad que hay distintos informes en el que se dice que sobre todo la infantería iba rematando a los heridos. Pero esa cantidad, 10.000, 14.000, ya digo, Napier, por ejemplo, le parece muy exagerada. Si estamos hablando que había entre 20.000 y 24.000 hombres, el ejército Cuesta se refugia en Monesterio, al sur, en el camino a Sevilla, y a los 2-3 días ya había juntado cerca de 10.000 hombres. Más, aparte, que había los dispersos, luego se iban volviendo otra vez a sus unidades con el paso de los días. Y de hecho el ejército lo vuelve a reorganizar muy poquito tiempo después. También es verdad que con reclutas y con tropas que le vienen desde Andalucía. Entonces, como digo, las cantidades no cuadran porque también, al igual que se decía que si a los heridos los iban rematando, las mismas fuentes francesas luego hablan de 6.000, 7.000 prisioneros, con lo cual sí que están haciendo, o sea, no están matando a todo el mundo, ¿de acuerdo? ¿Cuántas bajas pudo haber? Pues es difícil de asegurar. ¿Por qué? Porque no hay una fuente fidedigna. Ya digo que mismos franceses que luego contaron sus memorias, esas cantidades las ven exageradas. Napier las ve exageradas. Y los números, más o menos, que luego se van juntando con las tropas que va recuperando Cuesta, también no parece que sean las más correctas. En cuanto a las bajas francesas, en la obra de Victorias y Conquistas publicada en Francia en 1821, se hablan de 4.000 bajas por parte del ejército francés. Sin embargo, el parte oficial son de 300. ¿Cuántas bajas hubo realmente? Pues ahí queda. Pero 300 bajas, desde luego, para todo lo que estaban sufriendo y para un ejército que se está retirando, 300 bajas es muy pocas, cuando en un combate a pequeña escala
unos días antes en Mesas de Ibor habían muerto ya 400, con lo cual son cosas que no cuadran, ¿de acuerdo? Bien, luego, a pesar de la derrota, la Junta Central reconoció el heroísmo demostrado por el ejército español y se otorgó esa ayuda de distinción que se entregó a muchísimas tropas, incluyendo a muchos soldados y oficiales de estos 3 regimientos de caballería que se dijo que se habían retirado de una forma vergonzosa. Hubo un proceso, como digo, ya a los pocos meses ya se cambió ya no se hablaba de que se habían retirado de forma vergonzosa, sino que se habían retirado de forma desordenada. Los regimientos de caballería, los otros regimientos de caballería, sí se les reconoció en todo momento su buena función, incluso gracias a ellos, que contracargaron a la caballería francesa, pudieron proteger para que batallones se retirasen intactos y en buen orden, que eso tampoco se cuenta, pero sin embargo es así, hay un proceso que se abrió, tal. Y finalmente fueron tanto los oficiales como los coroneles de estos 3 cuerpos fueron exonerados de toda culpa por un real decreto en el que se venía a entender que, bueno, que ellos habían estado haciendo todo lo que pudieron, pero que en un momento ya fueran bien los caballos, lo que sea, habían soportado tanto que no pudieron mantener bien la unión y bueno, pues ese mal momento, esa mala acción, habría que verlo, pues quitó posiblemente una victoria casi segura del ejército español. Y nada, pues hasta aquí sería la exposición. Pues David, como estamos en diferido, las preguntas nos las tienen que dejar en el cajetín, en comentarios, y David estará atento en la emisión para darles. Sí, por supuesto, por supuesto. Pues vimos la batalla de Medellín y os invito a ver los programas que tenemos en el canal sobre guerras napoleónicas, que no solo son que hay muchos más, especialmente esta serie 100% BHM, casi un día entero de historia de la guerra del francés con Arsenio, que se unen a los de David Canorea y otros amigos que tenemos aquí en la lista de reproducción Guerra de la Independencia. Pues David, muchas gracias, y si quieres decir un hasta luego a los oyentes. Pues un saludo para todos los que nos escuchen, para todos los de Medinaceli, todos los amigos del canal de Bellum Martis, y muy especialmente también para un amigo que hice hace poco en Espinosa de los Monteros, que estuve allí reconociendo el campo de batalla, José Antonio, que cuando le conocí me comentó que había estado viendo los programas de Bellum Martis y precisamente de los asturianos, y que conocía el programa, y cuando me vio dijo, tú eres el de Bellum Martis. Así que, pues nada, pues un saludo a todos. La comunidad belungartera crece. ¿El qué? La comunidad belungartera que crece. Sí, crece. Así que un saludo a todos. Pues muchas gracias y os invito a ver aquí el programa Batalla de Espinosa de los Monteros. Hasta la próxima. Si os ha gustado el programa, ya sabéis, apoyar al canal, haceros mecenas, y también eso ayuda a que más gente vea el canal, cosa de los algoritmos de YouTube y de las plataformas. Ayudan a los canales que tienen más suscriptores. Gracias a todos. Espero que os guste tanto que deis un gran me gusta al programa. Hasta la próxima. Hola amigos de la historia militar. Si os ha gustado este contenido, por favor, apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima Historia Hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir.